Este segundo vídeo de la unidad 8 va a tratar sobre la localización. Un tema que hasta hace relativamente poco no tenía mucha importancia, pero que desde hace unos años, teniendo en cuenta la facilidad con la que podemos exportar nuestras aplicaciones a diferentes países, ha cogido muchísima importancia, muchísima relevancia. Creo que a esas alturas todos ya sabéis lo que es localizar una aplicación, pero sabéis también que mucha gente sigue pensando que localizar únicamente es traducir. Es decir, convertir una aplicación de un idioma a otro idioma, ¿no? Pasarla de un idioma a otro. Sabéis que es algo más, no solamente es traducirla, realmente implica otro tipo de características culturales de cada uno de los lugares a los que queremos localizar, como pueda ser el simple hecho de la moneda a utilizar, las unidades de medida, la representación de los valores numéricos o, por ejemplo, el tratamiento de cómo representar fechas en pantalla. Bueno, pues con esos conceptos claros vamos a ver cómo podemos hacer una aplicación o cómo podemos modificar una aplicación para que pueda ser fácilmente localizable a otras culturas. Bueno, para eso me he creado un proyecto, no voy a codificarlo, sino simplemente quiero que lo voy a comentar por encima. Me he creado un proyecto que le he llamado Ejemplo 021, que luego podréis descargaros desde la plataforma, donde simplemente es una ventana, es un Windows Forms, en el que tiene un listbox aquí a la izquierda, un botón, 4 labels, un checkbox y otro listbox aquí a la derecha. El objetivo de la aplicación va a ser que aquí aparezcan diferentes culturas y que según la cultura que selecciono, el resto de elementos, el resto de widgets vayan cambiándose. Principalmente van a ir adaptándose al idioma a la cultura que hayamos elegido. Si queréis la compilamos, la ejecutamos y veis cuál es el objetivo que pretendemos. Esta va a ser mi aplicación. Tengo aquí varias localizaciones, español de España, inglés de Inglaterra y inglés americano, y según en la que pulse, veis cómo va a cambiar el texto, pero además va a cambiar, por ejemplo, el formato de la fecha, veis que es diferente. La moneda, que la tenéis aquí en esta etiqueta, cambia a euro, libra o dólar, y la representación de los números, en este caso números decimales. ¿Vale? Esto último simplemente es un listbox donde aparecen dos frutas que según el idioma pues aparecen en un idioma o en otro. Bueno, dicho eso, vamos a pegar un vistazo rápido porque es realmente sencillo a cómo se puede localizar. Para ello vamos a intentar comprobar primero o vamos a intentar cambiar simplemente lo que es el idioma de ciertos elementos. Por ejemplo, de esa etiqueta, del botón y de los elementos que hay en el listbox. Mirad, vamos al form 1 y creo que todos sabéis, vamos al código, creo que todos sabéis que la forma de añadir o de colocar textos en un elemento, en un widget, era con la propiedad text, en la gran mayoría de casos, ¿vale? Con text. Lo que me he creado es una función que le he llamado cargar textos, que va a encargarse de reescribir el texto en el idioma correspondiente, utilizando las propiedades, como he dicho, text de cada uno de los elementos. Vamos a quedarnos en un principio con estas dos, si queréis, el button y el label. Lo que hago es que en vez de poner unas comillas y una palabra, una cadena, hago uso de una clase que se llama resources y de una propiedad que tiene que se llama strip button. ¿Esto dónde está? Bueno, pues lo que he hecho ha sido, dentro de referencias, estos ficheros que hay aquí que nunca vemos, si lo abrimos, perdonad, de hecho de propiedades, aquí, si lo abrimos, aquí tenemos una serie, tendréis únicamente ahora mismo un fichero que se llama el resources.rsx. Si le dais, habréis una especie de tabla en la cual aparecen tres columnas, donde la primera es la definición de una serie de atributos, de propiedades. Y en la segunda columna ponéis el valor que tienen esas propiedades. Por defecto me he creado 5, que es la cadena que voy a colocar al botón, la cadena que voy a colocar al checkbox que tengo abajo, la del label, y una que le he llamado manzana y pera, que son las dos cadenas que aparecen en el listbox de la derecha. Aquí en la segunda columna, en la columna de la derecha, tenéis escritos al principio en valenciano, bueno, de hecho todos están en valenciano, ahora que lo veo, los textos que deben de aparecer. Bien, me he ido al form 1 y en el form 1, cuando hago el load, aparte de añadir unos ítems relativos a las culturas correspondientes, llama la función carga textos. La función carga textos va a llamar a la propiedad text y va a utilizar dentro de las propiedades, dentro de la clase recursos, la propiedad string botón. Es decir, va a irse aquí y va a colocar lo que haya en la propiedad string botón, en este caso el meu botón. Cuando vaya a rellenar el label, pondrá la meu etiqueta. ¿Qué va a pasar con los campos, o mejor dicho, los datos que hay en el listbox 2? Bueno, pues en el listbox 2 lo que hago es que, aparte de borrarlo, añado dos ítems y me paso lo mismo. Cojo las propiedades, recursos y pongo las dos propiedades que va a hacer referencia a
estos dos valores de aquí, a poma y a pera. Bien, pero realmente no ha pasado eso. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era jugar con varias culturas. Quería que hubieran tanto el español como el inglés americano. Lo que he hecho ha sido, una vez he definido todos los posibles recursos que pueden ser traducidos en mi código, una vez acabado toda esa parte del programa, es decir, el programa en una fase bastante avanzada, esto no conviene hacerlo cuando tengamos 5 líneas de código, sino tiene que estar el programa casi acabado, lo que hacemos es que copiamos nuestro fichero resources.rsx, lo copiamos en la misma carpeta, si queréis, pero con otros nombres. Un nombre que, por ejemplo, acaba en .en-gb, .nusb, .ss, que hace referencia a cada una de las localizaciones que vamos buscando. Si pincho en este de aquí, veréis que lo que hay es un fichero que es exactamente a priori igual que el otro, solo que en la segunda columna los textos están escritos en este caso en castellano. Si pincho aquí, ocurre lo mismo, solo que están escritos en inglés americano, y si pincho aquí es lo mismo, solo que están escritos en inglés de Gran Bretaña. La única diferencia que hay, he jugado un poco con ella, es que no hay aquí, por ejemplo, no está definido el string check. Si os fijáis, tanto en el inglés de Gran Bretaña como en el inglés, como en el español, sí que aparecen, están puestos en los dos. Sin embargo, en el inglés americano por ahora no lo he puesto, a ver qué pasaba. Bien, de manera que ya tengo mis 3 idiomas, o mis 3 localizaciones, para ser exactos, las tengo ya creadas en ficheros de definición de variables, o de definición de propiedades. Las voy a cerrar. Y lo que va a ocurrir es que lo que busco, que cada vez que yo pinche en una de las localizaciones, uno de los posibles idiomas, quiero que me cambie todos los elementos. Bueno, pues para eso me he ido al Select Index Change y lo que voy a hacer es directamente cambiar la cultura. Cada uno de los hilos de ejecución, no solamente el programa en sí, normalmente tu programa tiene un hilo, va a tener 2, uno es el de control de los widgets, pero tú no tienes control directo sobre él. Realmente generalmente tendrás un único hilo. Ese hilo, cada uno de esos hilos puede tener activo una cultura. Lo que he hecho ha sido que a esa cultura la he creado yo mis características. De hecho, esto se crea con un objeto que existe en globalización cultura info y utilizo justamente el texto que aparece en el listbox. Es un poco de trampa. Realmente a lo mejor aquí podría haber puesto español, inglés de Gran Bretaña e inglés americano. Podría haber hecho esas 3 cosas. Pero si pongo ya esta codificación, es la codificación con la que ya sabe el cargar esa cultura. Es decir, va a adaptar no solamente el lenguaje, sino va a adaptar también moneda, forma de representación numérica, etc. Así que de esa manera me he creado ya una nueva cultura y se la asocio a la cultura actual del thread, del hilo actual. Una vez tengo la cultura ya creada, me voy a cargar textos y claro, va a cargar las propiedades de los recursos. ¿Cuál va a coger? El de la cultura adecuada. Si estoy en ES, va a venirse aquí. Si estuviera en ENUS, se vendría aquí. Va a poner los dos botones, el botón como toca, el label 1 como toca, va a limpiar el listbox y va a añadir de nuevo la manzana y la pera, y el checkbox va a poner también la cadena. Pero ¿qué va a pasar en el caso de que este checkbox, que de hecho pasa, no tenga esa definición? Con español no hay ningún problema. Con inglés de Gran Bretaña tampoco hay ningún problema. ¿Qué pasa con el americano? Fijaros, aquí lo pone en castellano, aquí lo pone en inglés, sin embargo aquí lo pone en castellano, cultura por defecto, que es la que hay definida justamente en el recursos, que no lleva ningún tipo de extensión, digámoslo así, de prefijo o de sufijo que le indique qué tipo de cultura es. Digamos que sea la cultura por defecto o el fichero donde se lee culturas por defecto, mejor dicho. ¿Vale? Aquí veis cultura por defecto. Bien, hasta aquí está todo bastante claro. No tiene mayor complicación, pero esa cultura por defecto, ese clic que quería poner aquí, es porque aparte que tú puedes definir que tu aplicación esté escrita en la cultura que tú quieras, siempre hay una cultura definida en Windows. Sabéis que el propio sistema tiene una definición de cultura en la que tú puedes elegir características de teclado, características de lengua, sistema de, incluso ahora mismo tiene reconocimiento de voz, tienes numeración, cómo quieres colocar las fechas, cómo quieres que se presenten los valores. Eso por defecto Windows lo tiene.
tiene definida la cultura que utiliza el sistema operativo por defecto. Yo puedo decirle que en vez de coger cualquiera de las que hay aquí marcadas, se coja la que hay por defecto, la que tiene el sistema. En ese caso, aquí abajo, lo que hago es que en el caso de que se marque ese checkbox, en el caso de que sea igual a true, deshabilito la lista porque realmente ya no quiero dar opción a que pueda seleccionar de allí, y a la cultura actual, al thread, su cultura actual, le pongo la cultura actual del sistema. ¿Vale? Y lo mismo, o lo mejor dicho, lo contrario, en el caso de que ponga false. En el caso de que ponga false, ya la cultura actual va a pasar a ser la cultura que está seleccionada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo modificamos o cómo tenemos en cuenta cuál es la moneda? Bueno, pues simplemente dentro de la propia cultura actual, la que tenemos seleccionada, existe una propiedad que es el tipo de formato que tiene una propiedad que es el tipo de moneda, el símbolo de la moneda. La podéis poner en pantalla directamente asociándolo al text. ¿Y cómo represento valores o fechas? Bueno, pues esto ya lo hemos hecho, lo hicimos creo que cuando tratamos data binding, hicimos algún ejemplo de estos, pero aquí arriba me he creado dos datos, una fecha, que es justamente la de ahora, y un valor flotante. Y lo que hago es simplemente lo paso a cadena. Para poder representarlo como cadena, tengo que pasarlo a cadena, para poder formatearlo, tiene que ser pasado a cadena. Y si recordáis, el toString, que es casi siempre utilizamos con paréntesis, sin ningún parámetro, en este caso vamos a utilizar dos parámetros. Uno que define cómo vamos a formatearlo, que en este caso es como valor numérico con 3 decimales, y le decimos qué cultura ha de utilizar para formatearlo. De esa manera lo que hará, según la cultura, pues pondrá una coma decimal o un punto decimal y una coma o un punto para indicar los millares. En la fecha pasa algo muy similar. Lo que hacemos es que en este caso, en vez de poner n, ponemos una d minúscula que indica una fecha en formato corto, desde date, y la minúscula es formato corto, y lo mismo le decimos con qué cultura queremos formatear esa fecha. De esa manera, como habéis visto, automáticamente, si por ejemplo aquí aparece la típica en española, ¿no? Que es primero el día, después el mes y por último el año. Sin embargo, si me voy a la inglesa americana, me pone primero el mes, después me pone el día y por último me pone el año. El símbolo, como veis, también cambia, el símbolo de la moneda, dólar, aquí tenéis libra, y se ve bastante mal, no os voy a engañar, pero tenéis que confiar en mí. El número sí que está cambiando entre lo que es la coma decimal o el punto decimal en los dos, en las representaciones, tanto la española como la inglesa. Fijaros, si a cambio las dos, creo que sí que notáis que hay una pequeña modificación. En este caso hay una coma para indicar los millares y en este caso hay un punto para indicar los millares. Y al contrario con los decimales. Aquí hay un punto y aquí hay una coma.